buenos días hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga mucho en este día. Vamos a comenzar este tiempo de adoración a nuestro Señor, un tiempo en que nos congregamos para recordarnos unos a otros cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Amén. Quiero pedirle que se ponga en pie. Si hay algún hermano al que no ha saludado, no se acerque a saludarlo. Estire su mano, hágale seña, salúdelo así. Hola, ¿cómo están? Salúdelo. Lamentablemente tenemos que cuidarnos. El Señor nos ordena a ser responsables también con lo que a nosotros corresponde. El confiar en Dios no significa que seamos irresponsables. Por lo tanto, sabiendo que el Señor es quien nos guarda, que Él es quien nos protege, nosotros también tomamos las medidas necesarias no darle más trabajo al Señor, la verdad, sino porque la palabra también dice que la lluvia cae sobre justos e injustos, las bendiciones caen sobre justos e injustos, porque el Señor en realidad se preocupa de que nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo. Pero muchas veces, a través del sufrimiento, también podemos ver cómo el Señor está obrando en nosotros. ¿Ya? ¿A cuánto les gusta sufrir? ¿Amén? ¿No? ¿No les gusta sufrir? A mí no me gusta sufrir. La verdad es que no. Pero gracias al Señor porque somos de Él. Y no importa lo que suceda, Él está con nosotros. Él nos ama, Él nos fortalece. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey. Amén. Quiero invitarle a que cierre sus ojos en esta mañana y tengamos un tiempo de oración. Le demos gracias al Señor porque Él ha sido bueno. Amén. Padre, en esta mañana venimos delante de ti para honrarte, para exaltarte. Venimos delante de tu presencia, Señor, con un corazón agradecido por tu gran amor, tu gran fidelidad, por la paciencia que nos tienes todo el tiempo, Señor. Y gracias, Señor, porque tú nunca nos dejas, porque tú nunca nos abandonas, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, y lo hemos vivido, en que estamos en el hueco de tu mano, Señor, protegidos, resguardados. Y Señor, tu palabra dice que nadie nos arrebatará de tu mano, porque tú eres nuestro buen pastor. Señor, en esta mañana nos unimos a nuestros hermanos que están al otro lado del internet, también para elevar un cántico de adoración a ti, para reconocer tu amor, tu gracia, tu misericordia, que un día tuviste para liberarnos, para acercarnos a ti y hacernos parte de tu iglesia, parte de tu cuerpo. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús elevamos este tiempo de adoración a ti. Amén y amén. Quiero invitarle a que abra sus Biblias. Nosotros acá vamos a abrir una Biblia digital que tenemos para leer un episodio al final de los días del rey David. El rey David estaba cediendo su trono a su hijo Salomón. Esto está en Primera de Crónicas, el capítulo 29. Y el rey David, después de haber pasado toda una vida construyendo un reino que estuviera alineado a Dios, un reino que se caracterizó por la alabanza, por la adoración al Señor, Él da paso a un tiempo de sabiduría. Me llamaba mucho la atención que estos días atrás escuchaba un hermano que hablaba respecto de los proverbios y decía que los proverbios, el principal personaje de los proverbios es la sabiduría. Y la sabiduría es la acción
adecuada, correcta, precisa sobre el conocimiento adquirido. Me llamó la atención esa descripción y es muy certera. La sabiduría es la aplicación del conocimiento. ¿Quiere decir que si no hay conocimiento no hay sabiduría? Así es. La palabra del Señor y los mismos proverbios nos dicen adquirir conocimiento. Y este conocimiento es principalmente conocer quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor. Bueno, en este conocimiento, David, al entregar el trono a Salomón, le hace un encargo y le dice: hijo mío, tú vas a construir el templo a Jehová nuestro Dios. Y estos son los planos, y abrió los rollos ahí con todas las especificaciones de cómo debía construirse el templo y se la entrega a Salomón. Y vamos a leer lo que sucede a continuación. Eso era solamente para que usted estuviera ubicado en el contexto, supiera de qué estamos hablando. Capítulo 29, Primera de Crónicas, del verso del 10 en adelante. Y dice, entonces David bendijo así al Señor en presencia de toda la asamblea. Bendito sea Señor Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todos, de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Quiero que leamos juntos el verso 11, nuevamente, con fuerza, con ganas. Léalo acá para que leamos todo en la misma versión, si no vamos a estar atravesando palabras. Acá adelante lo tienen ustedes, yo tengo una pantallita a este otro lado que dice: tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. Amén. Levantemos nuestras manos, levantemos nuestras voces, digámosle: tuyo es, Señor, el reino. Tuyo es todo, Señor. Tú eres el Rey de todas las cosas. Oh, bendito eres tú, Señor. Te exaltamos porque tú eres sublime, tú eres excelso, Señor. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú, Señor. Grande y santo es tu nombre. Y en esta mañana te bendecimos, Señor. En esta mañana te adoramos, Señor. Te adoramos y te damos gloria. Gracias, Señor. Vamos a declarar que su gracia es sublime, que su amor es fuerte, es poderoso. Y Él es quien rompe el poder de las tinieblas, las cadenas de maldad, de pecado. Él nos ha hecho libres. ¿A cuántos los ha hecho libre el Señor? Amén. Él nos ha hecho libre de una vida de esclavitud. Amén. Vamos allá. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su esplendor y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y
tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú venciste a la muerte. Porque tú eres un Dios que traspasa todas las edades, todos los tiempos. Porque tú tienes todo bajo control, tienes todo en tu mano, Señor. Oh, te bendecimos. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada
si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada, no me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. Gracias, Señor, gracias porque en ti lo tenemos todo, Señor. Gracias porque tú eres nuestro sustento, Señor. Gracias porque tú eres nuestro sustento, porque tú eres nuestra vida y en ti estamos seguros, oh Jesús. Gracias, Señor, porque, Señor, tú nos alimentas. Tú eres nuestro buen pastor.
Cerca de ti quiero estar, Señor. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz, aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escucharte, Jesús, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces
Jesús, te adoramos. Tú eres nuestro pastor, Señor. A ti te damos gloria, Jesús. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, oh Rey. Tú eres santo, Jesús. Te adoramos, oh Rey. Bendecimos, oh Señor. Te bendecimos, oh Rey. Tú nos pastoreas, Señor. Tú nos llevas a aguas de reposo y a verdes pastos, Señor. De ti obtenemos todo nuestro alimento, Señor. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios. Me rindo. Decimos, Jesús, eres mi buen pastor. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Te adoramos, oh Jesús. Alzamos nuestras manos delante de ti, Señor, en esta mañana. Nos rendimos delante de ti, aquel Dios todopoderoso que nos habla crónicas, aquel Dios todopoderoso de quien David en el capítulo 11, capítulo 29 y verso 11 declara: tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino. Tú estás por encima de todo. Y el 12 continúa diciendo: de ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. Digámosle todos juntos: tú lo gobiernas todo. Tú lo gobiernas todo, Señor. Tú lo gobiernas todo. Tú lo llenas todo. Tú lo gobiernas todo. Y en tus manos
están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Te damos un aplauso, démosle un aplauso fuerte a nuestro Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que se escuche, que retumbe hasta el otro extremo del internet, que retumbe hasta el otro extremo de esta ciudad. Tú lo gobiernas todo, Señor. Tú eres nuestro buen pastor. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Jesús. En ti estamos seguros. Te bendecimos y te adoramos. Oh, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Señor, háblanos con tu palabra en esta mañana. Queremos escuchar lo que tú tienes para decirnos hoy, Señor. Háblanos, Jesús, nuestro buen pastor. Aliméntanos, Señor, con esos pastos tiernos, con esos pastos nutritivos. Sacia nuestra vida con el agua de tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén. Tomen sus asientos, los que aún están de pie, tomen sus asientos. Vamos a dejar acá adelante a nuestro pastor Nelson, que trae una palabra para nosotros en esta mañana. Amén. Te pedimos perdón si somos livianos muchas veces y niños a lo mejor sin reconocer quién eres tú, Señor. Te damos gracias. Pero tú, como un Padre amoroso, nos das tiempo y nos hablas a nuestro corazón, de nuestros oídos, para darnos cuenta de quién tú eres. Te damos gracias, Señor, te damos gracias. La canción dice que en ti lo tenemos todo. Y muchas veces pensamos, sí, tenemos, y no tenemos que tener temor porque vamos a tener pan, techo y abrigo. Pero en ti tenemos mucho más que eso, Señor. Aunque eso no lo tuviéramos, tenemos vida que viene de ti, Señor. Tenemos tu compañía, tus promesas, el abrazo tuyo, Señor, que sana nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por tu buena voluntad con nosotros expresada en Cristo. Gracias, gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Amén, amén. Muy bien, les saludo de nuevo a los que están acá y a los que también están en la red por internet, que verán esta reunión. Próximo domingo no vamos a tener reunión presencial, obviamente porque es el domingo de votaciones, y es conveniente que no tengamos la reunión para que todos tengamos también tiempo de ir a cumplir con nuestro deber cívico.
estamos haciendo las conversaciones para igualmente emitir algún devocional, algunas lecturas, algo especial para ese día, para que siempre permanezcamos juntos y nos nutramos de las cosas del Señor. Igual vamos a estarle comunicando a través del WhatsApp y por favor lean el WhatsApp. No lo dejen de leer. A veces noto que algunas informaciones que se dan después se hacen preguntas respecto a eso y es porque no se ha leído el WhatsApp. Pero es nuestro lazo de comunicación entre nosotros así que léanlo, escuchen las oraciones, oremos junto con nuestros hermanos que nos guíen en oración. Son oraciones muy, muy sentidas y estoy seguro, absolutamente seguro, que, Poppy, si tú te pudieras sentar ahí, me encantaría mirarte. Sí, porque si viene quiero mirarla y que ella me mire a mí. Estoy seguro que esas oraciones se elevan como olor fragante a la presencia del Señor. No perdamos eso porque son riquezas que tenemos y es un privilegio también. Bien. A propósito de la convocatoria a esta mega elección del próximo domingo, yo quisiera traer para compartir con ustedes algunos pasajes, para aclarar algunos pasajes que creo que he escuchado, digamos, que no se entienden correctamente, y no es que yo sea el que la sabe toda, pero de todas maneras lo estudié y quisiera compartir con ustedes una mejor aproximación a entender estos pasajes que voy a compartirles. No son muchos, pero respecto a el cristiano y la autoridad. El cristiano y la autoridad. Y puesto que vamos a elegir presidente y otros cargos, entonces vale la pena entender un poco el panorama de lo que Dios nos enseña. Algunos hermanos tienen un entendimiento o una idea de las cosas muy determinista. Es cierto, Dios gobierna todo. Cantábamos, insistíamos en cantar, Dios gobierna todo. Pero si Dios gobierna todo, ¿cómo es que tenemos este tremendo caos en el mundo? O sea, ¿gobierna o no gobierna? Porque ¿cómo entonces si gobierna, como el resultado de su gobierno es el caos? No, ¿cómo entendemos eso? Entonces, algunos hermanos, hermanas, yo he escuchado, a lo mejor más de algunos en nuestra congregación, pero en otras, diciendo, bueno, la verdad es que yo no me preocupo por estas cosas porque yo se lo dejo todo al Señor. Yo se lo dejo todo al Señor, el Señor sabe, el Señor, Él tiene toda la autoridad, el poder, así que yo se lo dejo al Señor. Y entonces dice también, bueno, no sé, saldrá, bueno, el que Dios quiera que salga. y es como una frase bastante piadosa, o digamos que tiene sentido, que nosotros decimos, sí, pues es cierto, pero creo que el concepto es un poco distinto. Lo que vemos en las Escrituras y el concepto es que las naciones, los países, tienen los gobernantes que la gente quiere. Entonces hay que hacer un cierto equilibrio, un balance en este entendimiento de la soberanía de Dios, por un lado, y de la libertad del ser humano que Él mismo le ha dado al ser humano.
Y espero entonces a través de estos pasajes, del comentario de estos pasajes, poder aclarar un poco y tener este equilibrio, este balance entre lo que es la soberanía de Dios y la libertad que Él mismo nos ha dado y que Él respeta muchísimo por lo demás. Entonces, uno de los pasajes que quisiera comentar es el de Daniel 2:21. Daniel 2:21. Es un versículo Daniel 2:21. Es un versículo bastante conocido que dice que Él pone y quita reyes. ¿Sí? ¿Lo tienen por ahí? Yo lo estoy buscando. No lo marqué aquí, pero... Ok. Bueno, ya lo voy a encontrar. Pero no es muy largo. De hecho... aquí está. Ok. Él cambia los tiempos y las épocas. Pone y depone. La Reina Valera dice, Él pone y quita reyes o autoridades, podríamos decir también. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes da discernimiento. Pero aunque me cueste la vida, voy a buscarlo aquí porque necesito ese pasaje. No, es que necesito otra cosa ahí. Acá está. No sé por qué no... ok. 566. Acá estamos. Acá está. Perfecto. Daniel. Bien. Este versículo se toma muchas veces, ¿no es cierto? Y se dice, bueno, pero es que el Señor aquí dice clarito, que el Señor es el que pone y quita reyes, así que será Él el que está poniendo los presidentes o las autoridades, Él las pone y Él las quita. Pero si decimos eso, estamos completamente fuera de contexto. Y el mundo evangélico y el mundo católico no lo hace tanto porque desconoce la palabra, pero en el mundo evangélico hay una fuerte inclinación a tomar versículos como slogans y sacados absolutamente de su contexto. Entonces se usan para respaldar ciertos pensamientos que que no es exactamente lo que el escritor estaba diciendo. Es necesario entonces tener el contexto para conversar sobre este versículo, si es que es así, digamos que es el Señor el que pone reyes y quita reyes. Y la clave tal vez está al principio de este versículo donde dice que Él muda los tiempos y las edades. Ahora, ¿cuál es el contexto de este versículo para poder entenderlo bien? El contexto es cuando en el año 596 a.C., estamos ahí en que Nabucodonosor, el emperador del imperio de Babilonia, termina en esos años de conquistar la nación de Israel. Bueno, en ese momento ya el reino del sur, vale decir Judá y Benjamín, en las tierras que estaban al sur. Entonces Nabucodonosor, como buen conquistador, ¿qué es lo que hacían? Bueno, tomó la mejor gente, los nobles, y incluso dice aquí que eran los de buen parecer, o sea, los que eran más buenos mozos. Y hizo esta tremenda y grande deportación de judíos, digamos, a Babilonia, para
que ellos, para enseñarles, para que ellos estudiaran todo el estilo babilónico, la cultura babilónica, y así poder usar a estas lumbreras judías, ¿verdad? Gente joven y gente muy capaz, poder usarlas como consejeros del mismo emperador, o después, como sale en el mismo libro de Daniel y en otros textos, que también iban a ser como delegados del emperador en otras partes del imperio. Bueno, en eso estamos, digamos así. Y entre los deportados estaba Daniel. Y en lo que dice Daniel, capítulo 2, que es el capítulo que es el contexto de este versículo, el rey, el rey Nabucodonosor, o el emperador, digamos, ¿cierto? Él tiene un sueño, ustedes conocen bastante de ese sueño que él tiene. Y más encima él quiso que la persona que viniera, o los adivinos, o en fin, la gente que él citó para que le dice, mira, dime qué es lo que soñé y también interprétamelo. O sea, tremendamente difícil. Porque por último podrían interpretarlo, pero decirle qué es lo que había soñado era como bien extraño. O sea, había que ser bien conocedor o tener una revelación especial. Así que bueno, ustedes saben, ahí él llamó a todos sus magos, adivinos, que no eran tan magos y adivinos, sino que eran como los más sabiondos que él tenía como consejeros. Y entonces, pero ellos le dijeron, no podemos hacer eso, esto que nos pide es casi imposible. Bueno, entonces dice él, bueno, entonces sabe que los voy a matar a todos. Pues Nabucodonosor, ojo, era un hombre durísimo, era una autoridad durísima. Pero por ahí un general dice, pero yo conozco uno que es bien curioso, dice. Así que le voy a decir, y le dice entonces a Daniel, mira, el emperador tiene tal y cual, y tuvo un sueño, y él quiere que le digan qué es lo que es el sueño y que se lo interpreten. Entonces, como ustedes saben, ¿qué hace Daniel? Dice, bueno, menudo problema, se fue a la casa y les comentó a sus amigos, ¿verdad? Le comentó y le dice, mira, este es el problema, y oremos al Señor para que el Señor nos dé sabiduría y nos dé el entendimiento de esto que sucede. Entonces oran ellos y el Espíritu Santo trae a Daniel el sueño y el entendimiento y la interpretación del sueño. Ahí vamos con el contexto. Esa es la situación. Entonces, bueno, Daniel llega a donde el rey Nabucodonosor y le dice, lo que tú soñaste, tú viste en ese sueño fue una estatua que tenía cabeza de oro, tenía el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, y las piernas de hierro, y los dedos de esa estatua eran de una mezcla entre hierro y barro. Eso es lo que tú viste. Y la interpretación es la siguiente. Estos son los imperios, estos son los tiempos y las edades que van a haber desde ahora y hacia el futuro. Y desde ese año 596, estamos hablando, ¿no es cierto? Daniel le dice respecto a los tiempos y a las autoridades, al futuro hasta el fin de los tiempos. O sea, abarcó como 2500 y tantos años, de una vez. Entonces, él le interpreta, yo le estoy trayendo a la memoria, es bonito el Daniel 2. Y él le dice, bueno, la cabeza eres tú, de oro, porque tú eres
una tremenda autoridad, un tremendo emperador, tú eres esta cabeza de oro. Pero después de ti va a venir otro imperio, y ese otro imperio es el de la plata, otro. Ahora, nosotros en retrospectiva podemos decir que ese otro imperio que conquistó al imperio babilónico fue el imperio medo-persa. Y ese era el de la plata, del pecho de plata y de los brazos de plata. Pero después del imperio de Medo-Persa va a venir otro, y ese es el imperio griego que conquistó a ese imperio, lo derrotó, y fue el que tenía la hegemonía en el mundo, el imperio griego. Y ese imperio era la parte de bronce. Y después del imperio griego vino otro imperio que fue el imperio romano, ¿verdad? Y este fue el que tenía la hegemonía del mundo, y ahí ya estamos en la época de Jesús. Pero dice que después iba a haber otros reinados, ya no un imperio, pero estas piernas se iban a dividir en muchos reinos, como los dedos de los pies, y esos otros reinos iban a ser de barro y de hierro, o sea, fuertes como el hierro por un lado, pero también débiles como el barro por otro lado. Y esos son los reinos que tenemos actualmente. Y esos reinos iban a ser de alguna manera destruidos. Dice Daniel 2 que una roca se desprendió de la montaña sola y le pegó en los pies a esta estatua, que era la que soñó el rey Nabucodonosor, le pega en los pies y destruye todo eso barro y ese hierro, y al caer la estatua también se hace 1000 pedazos, y esos pedazos dice que salen volando como el viento. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, por un lado que todos esos imperios, no solo el imperio físico, sino que el imperio tenía toda una cultura, toda una manera, una cosmovisión. Todo eso, cuando venga esta roca desprendida de la montaña, que es Jesucristo, en su segunda venida, Él va a destruir todas esas culturas, todos esos imperios, y esa roca iba a crecer, crecer, crecer hasta llenar toda la tierra y gobernar sin que vaya a ser destruida jamás. Eso es lo que Daniel le dijo. Entonces, él le interpretó eso. Así que este versículo, que voy a leer ahora de nuevo, está inmerso en este contexto, en el contexto de lo que Daniel le está diciendo a Nabucodonosor respecto del sueño que tuvo y de la interpretación que tuvo. ¿Qué oraron Daniel y sus amigos? Dice en el capítulo 2, 9, dice que entonces Daniel, cuando le encargaron este trabajo, regresó a casa y contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías lo que había ocurrido. Les rogó que pidieran al Señor del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto para que no fueran ejecutados, junto con los demás sabios de Babilonia. Esa noche que estaban orando, el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Entonces Daniel alabó al Dios del cielo y dijo, en esa noche, en ese momento, dijo, alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Esta versión, nueva traducción viviente, pero el 21 dice, Él muda los tiempos y las edades, porque Daniel, al recibir la visión y la interpretación de este sueño, él se da cuenta que él estaba hablando de las edades, de las eras, de las épocas.
no de cosa puntual, sino que estaba hablando de grandes tiempos, de grandes tiempos. Entonces él dice, él controla, dice esta versión, él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes, otras autoridades. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Así que te agradezco y te alabo, Dios de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y fortaleza, me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer lo que el rey exigía. Ese es el contexto entonces de este versículo. Entonces este versículo no tiene que ver con el traspaso de los presidentes de las naciones. No tiene que ver con eso. O sea, si quién sigue a este, quién sigue a este, quién sigue a este, sino que este versículo está en el contexto de los grandes tiempos. Y así tenemos que entenderlo entonces y no decir, bueno, el Señor pone reyes y quita reyes. Así que aquí en Chile o en Argentina o donde sea, Él va a sacar a este y va a poner al otro, porque no está hablando de eso. Está hablando de los grandes tiempos, de las hegemonías del mundo. De eso está hablando en este sueño. Ustedes pueden ir, digamos, y leer Daniel capítulo 2 y ir como pensando en cada una de la explicación que Daniel le daba y él estaba hablando entonces de los grandes tiempos, de las grandes hegemonías, no de el presidente de tal o cual lugar y quién lo va a cambiar y que este lo voy a sacar y después voy a poner esto. No, no es así. Él está hablando de los grandes eventos. ¿Okay? Así que esta visión de la historia y de los gobiernos mundiales afirma en todo caso la soberanía de Dios. Él es el que está dirigiendo los grandes movimientos mundiales. Eso no quita que Él pueda, digamos, tener que ver con los movimientos locales, pero el pasaje no está hablando de eso, sino que el pasaje está hablando de los grandes movimientos mundiales y en ese sentido se puede ver en ese versículo la soberanía respecto a eso que Dios tiene. Y por lo demás, así sus propósitos se van a cumplir siempre. Así que no es algo que tenga que ver con el detalle de presidentes de cada nación, no es eso lo que está diciendo, sino que está diciendo sobre los grandes cambios mundiales, a eso se refiere el versículo. El segundo concepto tal vez es lo que tiene, el primero entonces tiene que ver con la soberanía de las grandes cosas que Dios está haciendo avanzar y Él puede cambiar y poner porque Él en su corazón, en su proyecto está llevando a cabo soberanamente todo para que se culmine en la segunda venida de Jesucristo y se instale el reino, porque antes no se va a instalar, se instale el reino de Dios en la tierra. Es el primer concepto. Dios es soberano respecto a los grandes tiempos, también de los tiempos pequeños, pero este versículo se refiere a los grandes tiempos. El segundo concepto es de la voluntad permisiva de Dios versus su voluntad perfecta. ¿Qué es la voluntad permisiva de Dios? Es que Dios deja que las cosas ocurran, aunque no son su perfecta voluntad. Pero Él permite, Él deja que las cosas ocurran, aunque las cosas que ocurren, hechas por los hombres, por el ser humano, no tienen que ver con su perfecta ley o con su perfecto proyecto o con su perfecta voluntad. Pero Él permite que esos hechos
acontezcan. Así que por eso es que en esta voluntad permisiva de Dios sobre la humanidad, entonces ocurren estas cosas que nosotros decimos, pero ¿cómo es posible que ocurra lo que ocurre? ¿Cómo uno dice, pero ¿por qué está el presidente Maduro? ¿Lo puso Dios ahí? Evidentemente parece que no, por los resultados. O Hitler, o en fin, tantos otros que han sido personas que han estado en autoridad y que castigan de una manera terrible a sus pueblos. No es la voluntad perfecta de Dios, pero es la voluntad permisiva. Dios permite. Y si nosotros vamos a nosotros mismos, nos damos cuenta que el Señor todos los días tiene una cierta voluntad permisiva para nosotros. O sea, no es su deseo, no es su voluntad, pero nos deja y nosotros puede que tropecemos con el palito y entonces nos damos cuenta de que esto parece que no era la voluntad de Dios. O sea, la voluntad permisiva de Dios no es su perfecta voluntad, pero Él deja que ocurran esos acontecimientos. Por ejemplo, Jeremías 19:5 dice que edificaron lugares altos, los judíos, edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos, en holocaustos al mismo Baal, los judíos. Y dice, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. O sea, Dios dice, yo no se los mandé, no se los indiqué, ni siquiera pensé en eso, pero ustedes lo hicieron. Ellos hicieron esas barbaridades. Entonces, es obvio que no es el deseo de Dios, pero Él respeta ahí la soberanía humana. Lucas 8:32 también habla, dice, había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y Jesús dice, y les dio permiso. O sea, bueno, ok. Está bien, no es la perfecta voluntad, pero lo permite. Okay, bueno, hazlo. Y hay una razón que después voy a comentarla de por qué es así. Así que, salvo raras excepciones en la Escritura, Dios siempre es muy respetuoso de la libertad que Él mismo nos ha dado. No hay que ser determinista, o sea, en el sentido de que siempre Dios en todas las cosas hace su voluntad. Porque Él mismo se abstiene de hacer su voluntad por causa de la libertad que Él nos ha dado. ¿Y por qué? Porque si Él fuera el autor de todas las cosas que pasen, entonces uno podría decir, bueno, pero entonces ¿cómo me responsabiliza a mí? Si al final el que decidió hacerlo de esta manera y lo que pasó es esto y esto otro, entonces ustedes han escuchado muchas veces, yo lo he escuchado tantas veces, de mucha gente decir, pero si Dios, el Dios que tú dices es tan amoroso, es tan poderoso, es tan sabio, ¿cómo permite? ¿Cómo deja que ocurran estas cosas? Que los niños se mueran de hambre, que haya todas estas injusticias, que estén matando incluso a cristianos. ¿Cómo es así? No es del gusto del Señor eso. Él lo sabe, Él lo conoce. Pero eso es responsabilidad del ser humano. Es el ser humano el que ha hecho eso. El ser humano es el codicioso, el egoísta, el que no comparte. Es el ser humano el que toma esas decisiones.
Y entonces por eso Dios puede responsabilizar al ser humano de sus conductas, ya sean sus conductas individuales, pero también como autoridades, como naciones. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo te dije, este era mi deseo, yo te lo comuniqué, pero tú optaste por otra cosa. Por lo tanto, tú eres responsable. Si fuera de otra manera, si fuera de una manera determinista, entonces, ¿cómo podría Dios responsabilizarnos? Romanos 1, 22, 23 nos muestra esta realidad del ser humano. Dice, profesando ser sabios, o sea, ustedes que se creían sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, eso es lo que debía ser, la cambiaron en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso mismo, concluye Pablo, Dios los entregó a una mente reprobada. Vale decir, Dios dijo, ¿sabe? Ustedes se creen sabios, ustedes se creen que la saben todas, pero no son otra cosa que necios. Ustedes hicieron esto, esto y esto. Así que Dios dijo, ¿sabe qué? Hagan lo que quieran, pero van a tener resultados de sus conductas. Dios los entregó a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen y, en consecuencia, lleven las consecuencias de sus actos, ya sean consecuencias positivas en caso de hacer las cosas que Dios dice o negativas en caso de hacer otras cosas. Así que llevan las consecuencias positivas o negativas de sus propios actos. Leamos, los invito a leer acá una cosa muy interesante, porque como estamos hablando de gobiernos, de elección de autoridades, el pasaje que está en 1 Samuel 8, del 9 al 18. Este pasaje, esta Biblia me está jugando. Bueno, 1 Samuel 8, 9 al 18. Está aquí el relato de cuando acá está, 179. Está el relato de cuando el pueblo de Israel, o los israelitas, querían tener rey, porque ellos tenían, ¿quiénes lo gobernaban a ellos? Los jueces. Pero ellos miraron otras naciones y tal vez al ver la opulencia o todo el ritual o todo lo que giraba en torno al rey, entonces, y tal vez por quién sabe qué otras razones, pero les entró a los judíos de decir, no, nosotros ya no queremos que nos gobierne jueces, queremos reyes. Entonces en este relato del 9 al 18 dice que Dios les advirtió, les dijo, bueno, en su voluntad permisiva, esto no es lo que Dios quiere, pero en su voluntad permisiva les dice lo siguiente. Entonces Samuel transmitió la advertencia del Señor al pueblo que pedía un rey. Esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes, les dijo. El rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los carros de guerra y a sus conductores y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes del ejército, otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey, y otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará a las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él.
Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de olivos, y se los dará a sus oficiales. Tomará 1/10 parte de su grano y de sus cosechas de uvas y las repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. Les quitará sus esclavos y esclavas y les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Les exigirá la 10ª parte de sus rebaños y ustedes serán sus esclavos. Cuando llegue ese día de ese rey que ustedes están pidiendo, suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará. Sin embargo, dice, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Tosudos estos hombres israelitas, ¿verdad? Así que nosotros podemos ver en este pasaje, podemos entender que el gobierno humano, las autoridades que están en el gobierno humano, entran en la voluntad permisiva de Dios, pero no es su voluntad perfecta. No era la voluntad de Dios que tuvieran reyes. Él había establecido jueces, pero el pueblo quiso rey. Y a pesar de que les dice, mira, les va a pasar esto, esto y esto, y ellos insistieron y siguieron adelante y tuvieron rey. Y les pasó lo que les pasó. Así que el hecho de tener estas maneras de gobierno, en este caso en el pueblo judío, no era la voluntad del Señor, pero fue parte de su voluntad permitida. Los dejó hacer aquello que querían hacer. Porque Dios sabe que los gobiernos humanos tienen una fuerte tendencia a degenerarse en la búsqueda del poder. Y hemos escuchado, ¿no es cierto? Dice que donde hay poder hay corrupción. Y donde hay mucho poder hay mucha corrupción. Está el poder, tiene eso en el corazón del ser humano que lo va empujando de alguna manera a corromperse, a degenerarse. Y eso también es lo que ocurrió ahí. Así que Dios nos hace responsables porque Él les dice, mira, les advierto incluso todo esto, pero cuando ustedes vean estas realidades, entonces ustedes van a alegar contra mí y yo no los voy a escuchar. Y eso es lo que dice porque Dios hace responsables a los que eligen los gobernantes y a los gobernantes que hacen lo que Dios no quiere que hagan. Somos responsables en eso. ¿Y qué pasó con esto, para ir terminando con este pasaje, digamos, qué pasó después con el pueblo israelita? Bueno, que tenemos un número importante de reyes que fueron pero perversos, idólatras, o sea, de repente salía uno por ahí que hacía volver al pueblo y levantaba a los profetas y enderezaba la cosa y eran tiempos de gran prosperidad para el pueblo de Israel. Pero después venían otros reyes y esos reyes sencillamente sembraban la destrucción, les iba pero pésimo al pueblo de Israel. Así que tal fue la cosa que terminó este periodo de los reyes en Israel. ¿Y con qué terminó? Justamente con la conquista de los babilonios y fueron deportados y viene toda la historia de los 70 años y nunca más el pueblo de Israel volvió a ser una nación hasta el día de hoy. Bueno, ahora son nación desde el año 1948, pero hasta el año 1948 nunca más, desde esa época, los judíos fueron una nación formal. Fuerte lo que pasó. O sea, hacer las cosas que Dios no dice puede acarrear
no son los problemas individuales, sino que problemas tremendos para la nación. Así que Dios soporta los malos gobiernos, pero llega el momento en que su paciencia se termina y se acaban las cosas. Así que Él tiene también autoridad, pero tiene una autoridad o una voluntad permisiva. Él permite, pero no es su perfecta voluntad sobre las naciones. Romanos 13. Vamos a Romanos 13. Romanos 13 dice 13:1. Reina Valera dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, el entendimiento de este versículo que yo he escuchado, ¿no es cierto?, es que hay que sujetarse a las autoridades. Hay que sujetarse a las autoridades. Pero se confunde aquí el término, porque se piensa que hay que sujetarse a las personas que están en autoridad, y no es lo que el texto está diciendo. No es lo que el texto está diciendo. Leámoslo en otra versión, quizás pueda aclarar. Dice, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. En esta traducción también está como que nos está diciendo ustedes sujétense a las autoridades, como con nombre y apellido. Pero no. Si es que uno lo entiende más, y voy a tratar de explicarlo, no es así, no es a las personas, sino es a la entidad autoridad. Lo que pasa es que en el español nosotros decimos la autoridad, tanto a la institución autoridad como a la persona que está en autoridad. Para nosotros es la misma palabra, pero no lo es en el griego. En la palabra son en el griego son dos cosas aparte. Una es la palabra exousia, y la palabra archontes, que son distintas cosas. Exousia es la institución autoridad. La institución que digamos que ha sido puesta por Dios, y esa sí que ha sido puesta por Dios. O sea, el trono, por decir así, es una institución colocada por Dios. El que ocupa el trono y que va a ejercer poder, dominio, autoridad, ese no necesariamente es puesto por Dios. Lo que el texto dice acá, porque está ocupando la palabra exousia, o sea, la potestad, la institución de autoridad. Exousia se traduce como potestad y se refiere a las instituciones, no a los que gobiernan transitoriamente en eso. Un ejemplo que comentaba con mi mamá, que es un ejemplo es un ejemplo muy, muy doméstico, pero sé que lo van a entender claramente. Es como si el Señor en la casa, Él ha establecido la cocina. Él estableció la cocina, porque en la cocina se va a cocinar alimento que va a servir para toda la familia y es un lugar importantísimo dentro de una casa. Así que Dios establece la cocina, pero Él no necesariamente establece el cocinero o la cocinera.
porque puede venir una cocinera o un cocinero y tratar de estar en la cocina y producir algo, pero le puede salir una cosa terriblemente mala. Entonces lo que está diciendo el pasaje es que nosotros respetemos la institución que Dios ha colocado, que en este caso, en este ejemplo muy doméstico, respeten la cocina. Leámoslo entonces pensando en eso. Dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad, no hay esa institución. La institución la colocó Dios. Que Dios no haya dispuesto. Entonces, algunos leen este pasaje como diciendo, bueno, si está en autoridad es porque Dios lo colocó. Nada que ver. Lo que Dios colocó es la autoridad, el principio de autoridad. Ese lo colocó Dios. Y a ese hay que sujetarse, al principio de autoridad. Dice, así que las que existen, o sea, las instituciones de autoridad, las que existen fueron establecidas por Él, no los arjontes, no los gobernantes con precisión. Eso, al final de cuentas, los colocan ¿quiénes? La gente que los elige. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad, a la institución de la autoridad, se rebela contra Dios. Contra lo que Dios ha instituido. No se instituyen las personas, se instituyen la institución, autoridad. ¿De acuerdo? Y hay algunos pasajes, por ejemplo, Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, exousia. Eso fue instituido por Dios. Dice, porque por Él, en Él fueron creadas todas las cosas. Él creó esa institución de autoridad. ¿Y por qué Él creó esta institución de autoridad? Porque bien sabe el Señor que al ser humano hay que ponerle límites. Alguien tiene que ponerle límites, si no, la gente que digamos sería esto un caos y se aprovecharían unos con otros hasta el límite. Y por eso Él pone estas limitaciones y esta institución, autoridad, para que ponga límites conocidos, de tal manera que aquellos que son más débiles no sean aplastados por los que tienen más. Y aún así, sucede que muchos no respetan la autoridad. No respetan la autoridad, se la pasan a llevar. Y hoy por hoy, aquí en nuestro querido Chile, hay mucha gente que no respeta la autoridad. Es más, quiere borrarla, quiere borrar, destruir, cambiar. Y está bien que se quieran cambiar muchas cosas para mejorar cosas, pero las instituciones que digamos que ponen el orden, los límites, eso no se puede pasar a llevar. Eso es ir en contra de lo que Dios ha establecido. Dios ha establecido la autoridad y eso es lo que el pasaje nos está diciendo. Es como la autoridad en la familia. Dios estipuló una forma de la familia. Y cuando se va en contra de esa institución familia, que tiene sus niveles de autoridad y de sujeción, entonces se está yendo contra lo que Dios ha querido establecer. Y eso dice aquí, está muy malo. Porque todas las autoridades, las instituciones de autoridad han sido colocadas por Dios, no las personas, las instituciones.
¿Se entiende mejor ese versículo? Ok, qué bueno. Finalmente, la voluntad perfecta de Dios en cuanto a gobierno, incluso y en cuanto a todas las demás cosas, pero en cuanto a gobierno o reinado, se establecerá con Jesucristo, pero nunca con algún gobernante humano caído. Así que no hay ninguno que vaya a representar la voluntad perfecta de Dios. No hay ninguno, porque todos son, me refiero a los candidatos a lo que sea, a presidente o a core, o a presidente del club deportivo, lo que sea. No hay ninguno que represente la voluntad perfecta de Dios, porque somos hombres caídos en regeneración, los que hemos creído en el Señor, y la voluntad perfecta del Señor va a ser establecida con el reino de Jesucristo cuando Él venga al Monte Sión, a Israel, y establezca su reino. Algunos hermanos nuestros quieren establecer el reino de Dios a través de la iglesia en el mundo. No es lo que la palabra dice. La palabra dice que los reinos vendrán a ser de Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando Él venga, no ahora. Voy a leer esto para no demorarme en exponerlo. Ningún gobernante humano representará jamás esa voluntad perfecta. Mientras tanto, Dios nos ha dado la oportunidad de elegir lo que queremos y Él respeta nuestras decisiones. Muchas veces tomamos decisiones que no van de acuerdo con su voluntad, pero Él permite que experimentemos las consecuencias, porque nos ha dado la oportunidad de tener libre voluntad. La Biblia no nos manda a creer que todos los gobernantes actuales del pasado o los que vendrán en el futuro llegarán a hacerlo porque así lo decretó Dios. No. Lo que la Biblia sí dice en 1 Timoteo 2:2 es que debemos orar. 1 Timoteo 2:2, que nosotros tenemos que orar por los que están en autoridad, por los reyes, dice acá en Reina Valera, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es orar. Dice que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Así que hay que orar por los que suban, quienes quieren que la gente mayoritariamente quiera. Sea cual sea nuestra posición con respecto al nuevo presidente y gobierno que llegue al poder, no podemos afirmar que Dios lo puso o que fue la voluntad perfecta de Dios que esa persona ganara. Pero sí podemos orar por él para que su mente y corazón sean receptivos a Dios durante su estancia al frente del país. Entonces, nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber. Dios nos da la potestad, la indicación de decir la libertad, entonces, nosotros para elegir, para poder incidir. Nosotros no podemos decir, bueno, será el que Dios quiera. Porque, como dije, traté de explicar, no es así, sino que el ser humano, Dios le ha entregado una libertad para que en el ejercicio de esa libertad se dé a las personas que se sienten en los tronos que Él ha dicho. Él ha instituido todas esas instituciones de autoridad, pero quienes se sientan ahí para
bendecir o maldecir o entre esas dos cosas a los pueblos son la gente que nosotros elijamos. Amén. Bueno, palabra de pastor no es una palabra absolutamente revelada, piénsenlo, medítenlo, órenlo, pero es un consejo que sale de mi corazón y creo que el Señor me ha inspirado a ir a entender estos pasajes que les conté y se los traté de explicar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias y rogamos a ti, Espíritu Santo, que nos aclares, nos lleves, nos conduzcas para pensar y que podamos nosotros marcar aquello que está más cerca de tu voluntad, de tu preciosa voluntad perfecta. Señor, que podamos experimentar ese peso de responsabilidad frente a estas elecciones, Señor, y podamos ejercer el derecho que se nos da, pero que viene desde arriba, desde tu corazón. Muchas gracias, Señor. Amén. Quisiera decir algo que ojalá no lo tomen como una pesadez, pero quiero decirlo porque también creo que lo experimenté esta mañana al estar orando. Y se los digo especialmente a mis queridos hermanas, mis queridos hermanos que están en sus casas hoy día y que van a ver esta transmisión en algún momento en la tarde o cuando sea. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué no estás aquí? ¿Qué hace que no estés aquí? Probablemente hay algunas razones, pero el Señor me ha movido y les digo en el amor del Señor, y no lo tomen como una pesadez, insisto, pero hagámonos la pregunta, y yo te la hago, hermano, hermana, ¿por qué no estás aquí? Yo ayer coloqué un WhatsApp diciendo que el aforo que nosotros tenemos permitido en este lugar es más o menos de unas 60 personas. Si calculamos los metros cuadrados, la distancia, etcétera, 60 personas. Pero si nosotros tuviéramos más personas que quisieran venir, tenemos todo el patio. Y eso es al aire libre y nos caben todavía otras 60 personas más. Pero estamos viniendo más o menos 40 personas, un poquito más. Entonces la pregunta es, ¿por qué tú no estás aquí? Y quisiera dar 3 ejemplos y para terminar con esto. Mi madre y la mamá de Carlitos tienen 95 años. Serias limitaciones para desplazarse, pero serias. Y vienen, han venido. ¿Por qué nuestra querida hermana Sonia y nuestro querido hermano Juanito han tenido que pagar de su bolsillo un taxi para venir acá? Y ellos tienen sus pensiones. ¿Por qué ellos pagan para venir a la reunión? Hay que preguntarse, ¿por qué tú no estás aquí? Y hay otras personas que hacen un sacrificio, porque hay una cierta motivación. Yo no te quiero, hermano, hermana, aplastar con esta pregunta, ni criticar, ni nada. Lo único que quiero hacer es que nos preguntamos por qué no estamos aquí, cuando esto es del deseo del Señor, que nosotros nos juntemos. Y por mucho tiempo estuvimos diciendo unos y otros, diciendo, ay, que echamos de menos, ay, que echamos de menos. Y cuando se nos abre la posibilidad, somos pocos. Así que les invito a
a mirar, a estudiar en sus propias vidas y a tomar decisiones respecto a por qué es lo que ocurre. Y vengan, hermanos, va a ser muy, muy rico estar juntos y sé que el Señor va a estar contento. Les bendigo igual, a pesar de la pesadez, les quiero, les amo, pero entrañablemente, y quizás por eso mismo se los digo. Jesús, seas tú muy levantado hoy y siempre. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, gracias Señor. Gracias al Señor porque esta palabra nos ayuda a entender de que Él es soberano y que claramente también la Escritura nos dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Y si nosotros ponemos nuestra confianza en algún candidato en particular, incluso en nosotros mismos, la palabra es tajante al respecto, dice que hay maldición ahí. Cada cual tome las decisiones de acuerdo a lo que convenga más al reino de Dios, pero teniendo presente de que todos estos reinos, estos gobiernos son pasajeros, pero la voluntad de Dios es la que debe permanecer siempre. Amén. Quiero invitarles a que se pongan en pie y que vamos a recoger la ofrenda también ahora. Y nuevamente recordarles el aviso, la próxima semana, ahí está en pantalla. La próxima semana no tendremos nuestra reunión para que todos podamos acudir a cumplir con nuestro deber cívico y que el Señor, iba a decir que el Señor nos dé lo que merecemos, pero ojalá que el Señor no nos dé lo que merecemos. Nos ayude nomás, tenga misericordia de nosotros. Amén. Vamos a... ¿Ya recogieron la ofrenda? No, pasen por favor. Adelante, adelante. Sí. Vamos a decir, Señor, damos honor a ti. Él es el Rey, Él es soberano. Amén. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Él es Rey de Reyes, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano.
a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia y tu fidelidad. Te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido cantarte, adorarte y estar en comunión con nuestros hermanos, Señor. Gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, recibir también tu consejo, Señor, y entendimiento para adquirir sabiduría, Señor. Señor, queremos pedirte que tú derrames de tu bendición sobre cada uno de nosotros, los que estamos aquí físicamente y también aquellos que no han podido estar, Señor, en esta mañana acá, pero que nos están sintonizando, Señor, están viendo esta transmisión. Queremos pedirte que derrames de tu poder, Señor, derrames de tu gloria, Señor, y que podamos parecernos más a ti. Que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones en todo momento y nos transforme a tu imagen, Señor. Señor, derrama sanidad sobre aquellos que están enfermos. Trae provisión sobre aquellos que están sufriendo necesidad. Y Señor, que tu poder venga trayendo libertad a cada uno de los corazones. Aquellos que están afligidos, anímales, Señor. Aquellos que han perdido esperanza, Señor, hazles saber que tú sigues aquí con nosotros, fortaleciéndonos y sosteniéndonos, Señor. Te bendecimos y ahora pedimos, Señor, que el resto de la semana, Señor, nos guíes a agradar tu corazón en todo lo que hagamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre